Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo muy especial de parte de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Registro Nacional de Emplazados, que hace parte del quinto ciclo de capacitación en tecnologías de la información y las comunicaciones. Esto en coordinación con el Centro de Documentación Judicial CENDOC y la Unidad de Informática de la DEA. En desarrollo de lo dispuesto en el acuerdo PSAA 14-10-118 del 4 de marzo del 2014, se establece el Registro Nacional de Personas Emplazadas, de procesos de pertenencia, bienes vacantes o mostrencos y de procesos de sucesión. Se establece en su artículo primero los lineamientos para su publicación. En dicho artículo también se nombra a la unidad de informática como el administrador de los recursos, lo cual realiza mediante la disposición de la aplicación correspondiente. De igual forma, a través de la administración por parte del CENDOC de la página web de la rama judicial, en donde se encuentran los links de acceso y también dentro del acuerdo se designa a los despachos judiciales como los responsables de la inclusión de la información. La conferencia de hoy tiene como propósito precisamente mostrar la forma en que el aplicativo funciona y la manera en que estos registros nacionales reglamentados mediante el acuerdo antes mencionado estarán disponibles al público en general, primero a través de la página web de la rama judicial y así facilitar su acceso, consulta y disponibilidad de la información en todo momento. De igual forma, se explicará que la información que alimenta o soporta cada uno de los registros nacionales serán tomadas de las bases de datos del sistema de gestión de procesos, con lo cual se garantiza la uniformidad y actualización de los datos. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con el señor Frederick Humberto Ramos Gutiérrez, ingeniero de sistemas de la Universidad Manuela Beltrán, especializado en seguridad de la información del Politécnico Gran Colombiano, con estudios de especialización en inteligencia de negocios. Ha sido profesional en sistemas de la Fiscalía General de la Nación y actualmente se desempeña como profesional universitario de la Unidad de Informática de la DEA, División de Infraestructura de Software. Ingeniero Frederick Humberto Ramos Gutiérrez, es un gusto tenerlo hoy con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica Cuellar. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. En el día de hoy voy a explicarles cómo es que se realiza el Registro Nacional de Personas Emplazadas, el Registro Nacional de Procesos de Sucesión, Registro Nacional de Pertenencia y el Registro Nacional de Bienes Vacantes o Mostrencos, lo cual se hace mediante la aplicación. A continuación voy a compartirles mi pantalla para iniciar la explicación directamente en la aplicación. Estando en Google o cualquiera de los buscadores, se puede iniciar ingresando la palabra TIVA. Al buscarlo, encontramos unos resultados en donde vemos toda esta información con respecto a TIVA inicio, consulta de procesos, registros nacionales, justicia 21 web y demás factores de resultado. En este caso se va a hacer clic en el link que aparece que dice TIVA inicio. Este TIVA inicio nos lleva a el portal TIVA, que es en donde se encuentran alojadas las aplicaciones y las consultas que se tienen dispuestas para el registro de la información. Tengamos en cuenta que TIVA es un portal, no es la aplicación en sí. Dentro del portal TIVA se encuentra el acceso a la aplicación en donde se realiza el registro de los procesos, que se llama Justicia 21 Web. Y de igual manera se tiene de cara a los usuarios o ciudadanos el acceso a la consulta de emplazados. Inicialmente vamos a realizar el registro de la información de los procesos, para lo cual
estando en el portal TIVA, ingresamos a donde dice ingreso de la opción Justicia 21 Web. Allí se nos muestran las diferentes opciones que tienen los despachos judiciales y los mismos ciudadanos para poder ingresar a la aplicación o consultar la información. En este caso, quienes van a registrar la información, como son los despachos judiciales, van a poder ingresar haciendo clic en el icono correspondiente a Justicia 21 Web. Estando allí, les va a aparecer la primera pantalla de logueo, que es la pantalla en donde van a tener que ingresar con un usuario y contraseña. Es importante aclarar que este usuario y contraseña es asignado por el ingeniero seccional, es decir, al ingeniero seccional es al que se le hace la solicitud para que le permita a los usuarios del despacho judicial ingresar a la aplicación. Dentro de la aplicación se tienen dos roles importantes que son el rol del secretario y el rol del juez. Para este caso, inicialmente ingresamos con el usuario del secretario. Este usuario que es con el que se ingresa es un usuario al cual le han dado una contraseña previamente. Entonces, se ingresa el nombre del usuario, sea minúscula, mayúscula, no hay ningún inconveniente en el registro. De igual manera, se digita la contraseña asignada. Al digitar la contraseña asignada, hacemos clic en ingresar y el sistema permite ingresar a ella. En este caso, el usuario digitó mal la contraseña. Por lo tanto, él le saca un mensaje de advertencia. Hacemos clic en OK y se vuelve a digitar la contraseña si se acuerda. Aquí el usuario tuvo problemas con su contraseña y se le olvidó. Entonces, el sistema le va a permitir recuperar la contraseña de manera automática sin necesidad de acudir al ingeniero seccional para que se la cambie. Por lo tanto, aquí ingresamos y el sistema nos dice que el usuario está temporalmente bloqueado. Para desbloquearlo, el usuario, por favor, hacer clic en siguiente. Se hace clic en siguiente y el sistema presenta esta pantalla en donde solicita el nombre del usuario, para lo cual se coloca aquí el nombre del usuario y se hace clic en confirmar. En este caso, el sistema informa que se envió el código de recuperación al correo asociado al usuario, por lo tanto se hace clic en OK y nos muestra esta pantalla con un código. Revisamos el correo y él nos va a enviar un correíto con información del código diligenciado. Perdón, vamos a hacerlo de nuevo. Cuando nosotros nos solicita el acceso al correo diligenciado, nos envía un correo electrónico utilizando unos códigos. Vamos a hacer aquí la prueba nuevamente y el sistema acá nos va a mostrar el acceso inicial de la aplicación. En el acceso inicial de la aplicación esta es la pantalla que nos muestra en donde el señor secretario, como aparece acá, va a tener acceso a registrar la información de los registros nacionales. ¿Cómo se realiza? Hacemos clic pasando el mouse sobre Administración y luego procede a hacer clic en donde dice Procesos históricos. Estando allí, el sistema nos muestra esta pantalla en donde nos va a permitir agregar procesos históricos, para lo cual hacemos clic en el más y el sistema nos va a mostrar la información correspondiente para el registro de los procesos históricos, en este caso, que son lo que tiene que ver con el registro de emplazamiento para el Registro Nacional de Emplazados. Estando en el registro, el sistema nos va a solicitar dos opciones. Una opción que es origen en mi despacho o tribunal,
o la otra opción que es origen en otro despacho tribunal. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Origen en mi despacho es cuando el proceso nació en mi despacho y por lo tanto voy a proceder a realizar el emplazamiento de la información de un proceso que nació en mi despacho. Mientras que origen en otro despacho, lo que va a permitirme es registrar un proceso que nació en otro despacho, pero que yo lo estoy llevando. Dado así como, por ejemplo, algunos despachos comisorios que se han registrado en mi despacho, yo lo llevo, pero el proceso es de otro despacho y tengo que emplazar. Entonces, esta es la opción, origen en otro despacho. De igual manera, hay algunos procesos que tienen números de otro despacho porque yo los llevo en caso de la pérdida que tuvo ese otro despacho del conocimiento del proceso porque dejó de hacerle algún trámite durante un año. Entonces, como se traslada a mi despacho con el mismo número de proceso, entonces en ese caso voy a poder ingresar aquí por el origen en otro despacho para poder registrar el número del proceso de ese otro despacho. La diferencia radica básicamente en que el sistema organiza el número de mi despacho o me permite revisar el número del otro despacho. Entonces, estando acá, vamos a ingresar por origen en mi despacho y se selecciona la instancia, donde nos muestra si es de primera o segunda instancia. Vamos a ingresar un proceso de primera. El año, se selecciona el año del proceso. Vamos a digitar un año aquí. Y ya están diligenciados los demás campos correspondientes al despacho. Para ello, entonces vamos a tener lo siguiente. Los procesos en donde se vaya a emplazar se deben de registrar teniendo en cuenta el tipo de proceso y la clase de proceso, para lo cual en el tipo de proceso tenemos las diferentes opciones que aquí nos aparecen. En este caso tenemos Código General del Proceso Civil Municipal, que es en general donde se va a estar trabajando. Entonces se selecciona en el tipo de proceso el Código General del Proceso Civil Municipal. Si el caso es un proceso de emplazamiento de personas independientemente del otro registro, entonces se puede seleccionar cualquiera de estos tipos de clases de proceso al cual corresponde al proceso que voy a registrar. De igual manera, para lo que tiene que ver con los procesos de sucesión, tenemos a disposición de los juzgados municipales el proceso sucesión, la clase de proceso sucesión de menor y mínima cuantía. Si es un proceso de pertenencia o bienes mostrancos, tenemos la clase de proceso divisorios de deslinde y amojonamiento y pertenencias, que es por donde se van a registrar esos procesos. Entonces, vamos a seleccionar en este caso sucesión de menor y mínima cuantía, por ejemplo. El sistema muestra aquí una subclase de proceso. Se selecciona la subclase que aparezca en este caso. A continuación, el sistema nos solicita el número del consecutivo. Ese número de consecutivo son los 5 dígitos antes de los 2 interpuestos. En este caso vamos a digitarle, por ejemplo, 00160. Y seguido colocamos el número de interpuestos. Entonces, en este caso va a ser 00. Esos son los dos números que se van a digitar nomás, porque el sistema se encargará de armar automáticamente el número completo. Tenemos la fecha de presentación en donde nos solicita la fecha en la cual se radicó la demanda. Vamos a digitarle la fecha que corresponda. Aquí, por ejemplo, podemos ir a digitar la fecha del año 2010. Digamos que se radicó en febrero 24 de 2010. Entonces aquí en la fecha de presentación se digita la fecha en la cual se radicó la demanda. Y muy importante, colocar aquí el chulito donde dice registrar emplazamiento en Registro Nacional de Personas Emplazadas. Aquí tenemos un campo observación en donde se puede registrar la información correspondiente a cualquier tipo de observación que ustedes deseen
colocarle al proceso. Una vez registrada la información que tenemos aquí inicialmente, el sistema nos va a permitir registrar la información de los sujetos procesales, para lo cual hacemos clic aquí en donde dice buscar sujeto y nos muestra las diferentes opciones de consulta de una persona. Se puede diligenciar la información dependiendo lo que se tenga, es decir, si se tiene el número de identificación, se coloca el número de identificación. Si ustedes tienen los nombres, apellidos, pues pueden colocar también nombres y apellidos. Entonces, por ejemplo, se colocó así, nombres y apellidos. Es importante aclarar que no es necesario hacer la búsqueda del sujeto procesal con la conjugación de todos los ítems. Si tienen el número de documento, importante, digiten el número del documento únicamente. Si no tienen número de documento, entonces digiten el primer nombre, segundo nombre y el primer apellido. Si no tiene segundo nombre, entonces el primer apellido y el segundo apellido, para que el sistema haga un filtro mayor de la información que va a buscar. En este caso, vamos a digitar un número de cédula, pero no le vamos a decir que es un tipo de identificación cédula. Solamente digitamos este número. Con lo cual el sistema nos va a requerir que le hagamos clic aquí en donde dice consultar. En este caso el sistema informa que no se encontraron registros, por lo tanto me permite crear esta persona. Para ello habilita el botón crear sujeto que vemos aquí en la pantalla. Hacemos clic ahí y como pueden ver el sistema me trae automáticamente el número de identificación. Entonces, si tenemos la información completa, decimos que el tipo de identificación es una cédula de ciudadanía o NID o cualquiera de los tipos que aparecen aquí en la lista. Para el ejercicio, hacemos clic en cédula de ciudadanía. Procedemos a seleccionar el tipo de persona, si es una persona natural, jurídica, entidad territorial o entidad nacional. Para ello, le decimos que es una persona natural. Y procedemos a digitar la información de ellos, que son. Entonces, vamos a decirle que se llama Luisito Rey Contreras. Primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido. Y seguido procedemos a diligenciar la siguiente información si se tiene. Entonces, el sexo, pues el que aparece en la lista, que es masculino o femenino. Si tiene la fecha de nacimiento, el nivel de estudios, el estado civil, en este caso la fecha de defunción también, dependiendo del tipo de persona que se registre. Y si tienen otras opciones, como es importante, él es abogado, que ya lo vamos a revisar. En este caso, digitamos la información de la persona que se tiene y procedemos también, en la parte de abajo aparece algo que dice datos de contacto. En esos datos de contacto podemos agregar y nos va a permitir registrar la información de los datos de contacto de la persona. En este caso es la dirección. Entonces nos va a solicitar el departamento, la ciudad, la dirección, por ejemplo. En algunos casos, dentro de la dirección pues está el corregimiento, la vereda, el teléfono, el celular y el correo electrónico si se tiene. Eso dependiendo de la persona que vayamos a registrar. Es decir, si aquí lo que vamos a revisar es la información del demandante, por ejemplo, entonces vamos a revisar el correo electrónico. Voy a revisar un correo electrónico acá. Y muy importante, verificar que este botoncito predeterminado esté en chulito activo. ¿Para qué? Para que el sistema después pueda, si lo necesitan, hacer una notificación desde el sistema al correo electrónico registrado. Entonces, como aquí esta información ya la registramos, hacemos clic acá en asociar. El sistema ya nos va a mostrar aquí la información que yo registré de la dirección de contacto. Y luego vamos aquí en la parte de guardar la información.
El sistema acá nos está generando un error. Vamos a volverla a hacer. Vamos a volverla a registrar. Tengamos en cuenta que este es un ambiente de pruebas, no es el ambiente de producción, por lo cual es un ambiente que en este momento pues, puede ser susceptible en algún momento de algún error. Pero es un ambiente de pruebas. La aplicación es en producción, se encuentra activa totalmente y no presenta errores en este momento, en este caso. Entonces aquí volvimos a digitar la información y vamos a ver si nos permite guardar la herramienta de conexión a la base de datos. Una vez guardada la información, el sistema nos va a mostrar el usuario aquí cargado y nos va a permitir decirle qué tipo de sujeto es. Entonces aquí le vamos a decir el tipo de sujeto: demandado, demandante, defensor privado, agente oficioso. En este caso vamos a decirle que es demandante y vamos a hacer clic aquí en asociar al proceso. Luego que le hacemos clic en asociar al proceso, hacemos clic acá en asociar ciudadano al proceso y el sistema ya nos tomó la información para este proceso, va a quedar este ciudadano. Si buscamos otro número de cédula, por ejemplo, vamos a buscar aquí el 62, hacemos clic en consultar. Él nos trae unos resultados de esa búsqueda. Esos resultados nos los muestra aquí en pantalla y podemos escoger cualquiera de los dos. Entonces aquí vamos a escoger cualquiera de estos dos. En este caso vamos a escoger este señor y le vamos a decir que ese señor como tipo de sujeto es el demandado. En el caso de ser demandado es cuando se hace clic aquí donde dice emplazado, lo cual va a identificar que esta persona es la que se va a emplazar dentro del proceso. Hacemos clic aquí en asociar ciudadano al proceso y ya nos aparece acá en la grilla el demandante, el cual no se emplaza, y el demandado, que sí está emplazado. Si requerimos registrar un sujeto procesal del cual no tenemos información como el número de la cédula, sino solamente el nombre, entonces podemos buscar por el nombre y al buscarlo, como no lo encuentra, el sistema nos va a mostrar la opción de adicionarlo. Cuando se va a adicionar, el sistema nos muestra de nuevo esta pantalla, en donde nos va a permitir diligenciar la información. Démonos cuenta aquí que no nos trae información del tipo de identificación, número, tipo de persona, solamente nos trae los nombres y apellidos. Entonces, para este caso, seleccionamos solamente tipo de persona, el sexo y simplemente se guarda la información. En este caso, como nos está generando este errorcito acá de conexión, voy a hacer el ejemplo como si se hubiera creado la persona. Entonces, el ejemplo es que la persona, tenemos aquí una persona que no tiene número de identificación, no tiene tipo de identificación. Entonces nos va a aparecer aquí en este listado la persona. Por lo tanto, estas personas que no tienen número de identificación ni tipo de identificación, las vamos a poder registrar como tipo de sujeto demandado y a esas personas se les puede hacer clic en emplazado. Solamente el sistema permite registrar las personas sin número de identificación en concordancia con el Código General del Proceso, artículo 82, en donde se especifica que con solamente tener el nombre de un demandado se puede colocar la demanda. En este caso, si se tiene solamente el nombre del sujeto procesal, se registra sin identificación y no lo permite asociar al proceso como demandado. Teniendo en cuenta esta información, es la que ya se puede ir registrando. Sin embargo, es importante aclarar lo siguiente. En el sistema no se registran o no se crean personas con el nombre herederos indeterminados, por ejemplo, o con el nombre personas indeterminadas. No se colocan esos nombres acá. No se crean personas como personas indeterminadas.
sino que esas personas indeterminadas van a ser diligenciadas más adelante. ¿Debido a qué? A que en el sistema solamente se deben crear dentro de los procesos judiciales personas existentes, reales, datos de personas que son reales. En este caso, por ejemplo, que es proceso de sucesión, se deben de registrar como demandante, en este caso, al occiso, que es, digamos así, la persona que falleció y por la cual pues se está haciendo el juicio de sucesión. Entonces se registra como demandante al occiso. Para lo que tiene que ver con los procesos de pertenencias, con los procesos de bienes monstrenco o cualquier otro de los procesos para los cuales se va a emplazar una persona, pues es importante tener claro que todos ellos se van a registrar como demandante a quien es demandante dentro de esos procesos. Pero solamente para lo que son procesos de sucesión se deben registrar como demandante a las personas que están occisas. Luego que se registra la información, se procede a registrar la información del predio cuando corresponde a un proceso de pertenencia bienes mostrencos. En el caso tal, si se tiene información del predio, se procede a buscar la información, ya sea por el número de matrícula inmobiliaria o por el número de cédula catastral. Entonces se digita de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos un número de matrícula inmobiliaria, se digita, ojalá en la medida de lo posible, sin los guiones, sino solamente el número completo. Lo mismo en la cédula catastral, sin los guiones. Se hace clic en buscar y el sistema nos dice que no se encontraron registros, para lo cual se hace clic en el más que nos habilita y nos vamos a la opción de registrar la información del predio, en donde tenemos qué información, el departamento a donde se encuentra el predio, la ciudad. Fíjese que el sistema nos está mostrando aquí unos asteriscos con los cuales nos está pidiendo información obligatoria. La población, en ese caso, la población se está refiriendo a si es la ciudad de Bogotá o si son algunas zonas que son conocidas como áreas especiales, como la región del Sumapaz, algo así. En este caso, tenemos la población de Bogotá. Fíjense que aquí ya nos tiene el número de matrícula inmobiliaria. Teniendo el número de matrícula inmobiliaria, podemos revisar el número de la cédula catastral, si se tiene, se digita la dirección, se digita el barrio, si se tiene esa información, y lo importante aquí es que nos pide obligatoriamente el área, digámoslo así, el valor en número únicamente, y aquí nos solicita la medida, si es en metros cuadrados, si es en kilómetros cuadrados, si es en hectáreas o es en acres. Entonces, digamos aquí que es metros cuadrados. De igual manera, podemos ver acá unos campos que están deshabilitados, como es el nombre del predio, corregimiento, vereda. Estos campos es cuando este predio no es un predio urbano, ¿sí? Como vemos aquí está como un predio urbano. Si le hacemos clic en este chulito de acá, él ya nos habilita los campos de nombre de predio, vereda y corregimiento para cuando es un predio que no es urbano. Si es urbano, el sistema nos va a permitir aquí registrar la información y esto nos los bloquea. Si se tiene información de la inspección, en dado caso que sea una inspección, y alguna zona microfocalizada que esté relevante dentro de los listados que aparezcan aquí en la lista. Si no se tiene, no se registra. Y de igual forma, aquí tenemos un campo que describe el predio, para lo cual puede decir casa de color azul, de frente azul con blanco, por ejemplo. Entonces, cuando se crea un predio, en el caso de los bienes mostrencos o en el caso de las pertenencias, se digita esta información, se hace clic aquí en guardar
y el sistema nos va a registrar la información, de los predios, pero veo que aquí hay un problema de conexión y nos está sacando error general de base de datos. El sistema nos va a mostrar aquí una grilla, cuando ya registra la información, nos va a mostrar una grilla aquí de el predio que se registra dentro del proceso. Seguido de registrar la información del predio, en este caso, tenemos archivos adjuntos. No se adjuntan archivos aquí registrando el proceso, por tanto, los registros de los archivos van a ser cuando se registren las actuaciones. Entonces, en este caso, no se van a registrar archivos adjuntos al proceso, sino solamente se van a registrar los archivos a las actuaciones cuando las estemos registrando. Para este ejercicio vamos a hacer clic entonces en la parte final, aquí en el botón guardar, en donde le estamos diciendo al sistema guarda la información y él nos genera un mensaje. El tipo de sujeto demandante accionante requiere un apoderado. ¿Qué es esto? Es importante. Hay algunos procesos, como los procesos de sucesión. En algunos procesos, cualquiera de estos que están acá, son procesos en donde el demandante siempre va a requerir un abogado, por lo cual el sistema le va a permitir guardarlo únicamente si ya lo tiene. Para el caso, entonces se procede a registrar información de un sujeto procesal que sea abogado. Entonces aquí vamos a registrar un número de cédula. Al registrar este número de cédula, el sistema, vamos a hacerle clic en buscar y el sistema me dice, no se encontraron registros. Como no se encontraron registros, vamos a crear esa persona. Cuando vamos a crear la persona, seleccionamos primeramente el tipo de identificación. Volvemos a registrar la información aquí, pues correspondiente al tipo de persona, el nombre. No hay importancia con respecto a si los digitan en mayúscula o en minúscula, no hay problema. Pero muy importante es el tema de que si es un abogado, el sistema le va a permitir, haciendo clic aquí donde dice es abogado, hacer una consulta al Registro Nacional de Abogados. Y el sistema nos trae la información correspondiente a la tarjeta profesional, que no se puede modificar. Entonces, fíjense que yo hice clic en ese abogado y el sistema de manera automática me va a traer la información del abogado, si en este caso es abogado. Si no es abogado, el sistema me generará un mensaje donde me va a decir que no es abogado. Vamos a cambiar aquí el número. Vamos a hacer una consulta nuevamente. La consultamos. Dice que no se encuentran registros. Y procedemos aquí a seleccionar el tipo de documento, todos los datos y hacemos clic en abogado. El sistema va a hacer la consulta al Registro Nacional de Abogados y nos va a traer una información en donde nos va a decir la cédula no pertenece a un abogado. Con esto el sistema encuentra que ese número de cédula, como dice el mensaje, no pertenece a un abogado, por tanto, pues no puede ser registrado como abogado. Entonces, esto lo tiene el sistema para efectivamente poder hacer el registro de un abogado dentro del sistema. Como vimos que tenemos algún problema de crear la persona, vamos a irnos de nuevo acá al registro y decimos como si ya se hubiera registrado la persona. Entonces vamos a registrar una persona cualquiera. Aquí que la buscamos. En este caso vamos a buscar este número 1 y nos va a permitir ver si tiene, aquí con la consulta, nos va a permitir ver si tiene esta persona un dato correspondiente a tarjeta profesional. ¿Sí? Ese como es un ejemplo que tenemos, entonces ya está registrado. Entonces nos va a aparecer la tarjeta profesional. Cuando una persona es abogado, entonces permite registrar el número de cédula y ya queda guardada la información. Sin embargo, es importante aclarar que cuando una persona actúa en nombre propio o no tiene abogado en ese instante, para el caso, se busca el número 1, ese número 1 lo pueden buscar tanto en producción
Al buscar el número 1, el sistema nos trae el resultado de sin apoderado. Entonces lo que hacemos acá es seleccionar a este tipo de sujeto como defensor privado o defensor público, dependiendo el tipo de defensor que sea. Se selecciona en este caso como defensor privado, hacemos clic en asociar al proceso. Esto lo que le está indicando al sistema es que esta persona la voy a asociar a este proceso haciendo clic aquí en este botón. Y ya me aparece aquí la persona como un defensor privado. Teniendo en cuenta esto, el sistema de manera automática relaciona este defensor privado con el demandante en este campo que aparece aquí que dice apoderado. De tal manera que si yo tengo varios sujetos procesales y varios apoderados, a cada uno le puedo yo seleccionar cuál es su apoderado dentro del proceso. Pero en este caso, el primer apoderado que se registra, el primer abogado, perdón, que se registra dentro del sistema, siempre lo va a tomar automáticamente para el demandante. Entonces aquí lo muestra como apoderado. Ya habiendo registrado el apoderado, procedemos a guardar el proceso. El sistema nos muestra automáticamente el número. Este número nos lo llena automáticamente o lo diligencia automáticamente con la información que le suministramos. Por lo tanto, él nos solicita, confirma la información ingresada y se procede a hacer clic aquí para aceptar. Y el sistema ya lo registró. Dice inserción satisfactoria. Con esto es que podemos hacer el registro de la información de los procesos. Ahora, ¿cómo podemos consultarlo? Vamos a hacer la consulta en este momento haciendo clic, pasando el mouse en administración y haciendo clic en procesos. El sistema nos muestra esta pantalla en donde vamos a poder consultar el proceso. ¿Cómo se consulta? Se digita el número de 23 dígitos que es 08, 001, 4053, 001, 2010, 00160, 00, que ese era el número del proceso que habíamos registrado anteriormente. Se consulta digitando el número del código del proceso y verificando que aquí esté en vigente. Luego que se registra, se hace clic aquí en consultar, que no me quedó bien el número, permítame un tico. Aquí cuando se dice clic en consultar, el sistema me muestra el resultado del proceso que se registró. Donde nos dice el número del proceso, el tipo de proceso, la clase, el juzgado municipal, que es el nombre del despacho, y también me aparece aquí el nombre del magistrado juez, la fecha de creación del proceso y si está vigente. Aquí nos va a permitir modificar el proceso o consultarlo. En este caso, lo vamos a modificar. Él me muestra la información del proceso con todo lo que se ha registrado. ¿Y qué nos va a permitir modificar? Nos va a permitir modificar este campo que es muy importante. Es donde le vamos a identificar si el proceso es privado o público. Para el caso, todos los procesos que se registran en el sistema quedan automáticamente como privados. Pero los procesos que son por emplazamiento se registran como privados y aquí en la modificación es que se le quita el chulito de privado. Al quitar el chulito de privado, también nos va a permitir agregar nuevos sujetos procesales si es necesario o agregar nuevos predios si es necesario. Para el caso, solamente vamos a hacer clic aquí en el es privado, le quitamos ese chulito y hacemos clic en guardar. ¿Estamos seguros? Le decimos que sí. Y con eso la actualización es satisfactoria, con lo cual el sistema ya tiene registrado el proceso. Nos quedaría entonces pendiente el tema del registro de las actuaciones que se deben registrar en el proceso para efectos de poder terminar el registro del proceso a nivel de emplazamiento. Teniendo en cuenta esto, vamos a mirar a ver nuevamente el registro de otro proceso para los procesos de pertenencia y sucesión a nivel de juzgados civiles. Vamos a ingresar con otro usuario
Procedemos a ingresar aquí a Administración Procesos Históricos. Tenemos aquí agregar el proceso histórico. Y vamos a tener aquí algo importante, que es el tema de seleccionar el origen en otro despacho judicial o tribunal. ¿Cuál es la diferencia acá? Que el sistema nos va a pedir el código del proceso de los 23 dígitos. Diferencia, como lo vimos aquí en origen en mi despacho, que el sistema me va a solicitar a mí el número de consecutivo y el interpuesto. Cuando se hace el registro de un proceso a nivel de circuito, ya sea a nivel de circuito juzgados civiles orales, por ejemplo, en este caso, o juzgado de familia, se tiene el tipo de proceso, Código General del Proceso, civiles del circuito, y la clase de proceso está. Procesos divisorios de amojonamiento y de pertenencia para lo que son los procesos de pertenencia y procesos de bienes mostrencos, o los procesos que corresponden a las sucesiones, que eso ya le corresponde a los juzgados civiles de familia. Entonces, para los juzgados de circuito, civiles del circuito, se tienen este tipo de proceso y esta clase de proceso. Para los juzgados de familia, vamos a mirar aquí si nos aparece otro juzgado de familia. Tenemos el tipo de proceso, Código General del Proceso Familia, clase de proceso, en donde tenemos los procesos que son de verbales sumarios, en donde se van a, los procesos de sucesión y cualquier otro de naturaleza liquidatoria, en donde se tienen la subclase de proceso, sucesión. Eso es para lo que tiene que ver con las sucesiones en los procesos de circuito familia. Entonces llegamos hasta acá en la parte de la capacitación. Doctora Mónica Cuellar, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, ingeniero Frederick. Y vamos al fragmento de preguntas de las que tenemos aquí que se han reiterado más en el chat. Primera, ingeniero, ¿a quién debo solicitarle el usuario de acceso a la aplicación? El usuario de acceso a la aplicación debe ser solicitado al ingeniero seccional, quien es el que tiene todos los permisos para realizar esa creación, ya sea para el usuario de el secretario, como también para el usuario del juez. Siguiente pregunta. ¿Por qué no se deben registrar los indeterminados como personas? Esa es una pregunta muy importante y valiosa. No se deben registrar los indeterminados como personas porque no son personas reales. Al realizar una búsqueda por una persona indeterminada, el resultado que le va a dar al ciudadano es inmensamente grande. Entonces, por esa razón es que no se deben registrar como sujetos procesales. Para ello, cuando veamos en la siguiente capacitación, vamos a ver cómo se registran las actuaciones, en donde se evidencia la manera como se registran las personas indeterminadas y de esa manera se está cumpliendo totalmente con el registro. Ingeniero Frederick, ¿cuánto tiempo dura la información publicada? Esta es una pregunta que nos hacen muchos usuarios, incluso los mismos ciudadanos. La información que se registra en la aplicación dura publicada mucho tiempo, incluso cumpliendo así el año correspondiente a que debe estar publicada. Es decir, la información, mientras que el proceso sea público o lo haya dejado público el despacho judicial, la información permanecerá ahí hasta tanto el despacho judicial le quite el acceso público. Se va a poder ver toda la información en cualquier momento a partir del día siguiente al registro de la información, va a cumplir los términos correspondientes, va a tener un término mínimo de visualización de un año. Si el despacho judicial después de un año decide dejarlo como privado, lo deja privado y no se va a ver más, pero si requiere, lo deja como público otra vez y va a verse toda la información registrada durante el tiempo en el que el despacho judicial lo deje como público. Un agradecimiento muy especial al ingeniero Frederick Humberto Ramos Gutiérrez por su clara y pertinente explicación sobre la utilización y funcionamiento del aplicativo para el Registro Nacional de Emplazados, de procesos de pertenencia, bienes vacantes o mostrencos y de procesos de sucesión,
en donde los despachos judiciales pueden acceder a realizar el registro correspondiente de la información para su publicación y anudado a ello, como bien lo dijo ingeniero, contando con el portal TIVA, que es en donde los usuarios pueden acceder a realizar la consulta correspondiente. De nuevo, nuestros agradecimientos. De igual forma, a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Una feliz tarde para todos.